Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un honor de parte del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil darle la bienvenida a todo el equipo de Metanoia. Ellos son una empresa que ahorita van a conocer muy bien, pero que a mí en lo personal llama la atención porque es multidisciplinaria, es global, tiene muchos de estos puntos muy vanguardistas y tenemos mucho que aprender de ellos. En específico, nos interesa el tema de visualización, que han colaborado con empresas y firmas de las más importantes del mundo, si no es que las más importantes del mundo, pero vale la pena investigar también, bueno, conocer también su arquitectura, que es bastante biofílica, bastante positiva, pero también tienen paisajismo, tienen dentro de su equipo fotógrafos, diseñadores, artistas, es un grupo muy interesante y pues estamos muy emocionados de tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto para todos. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, comenzamos un poco hablando de la palabra metanoia, o como nos llaman nuestros clientes, metanoia, que deriva de la palabra griego metanoia, pero sin la H, y está relacionada con el cambio y la transformación profunda. Es una palabra muy única del lenguaje griego. Muchos relacionan esto con una suerte de metamorfosis entre el mundo físico y el virtual, ahora que estamos con todo el tema de la digitalización de las empresas. A nosotros nos gusta relacionarlo con una conjunción entre el mundo de las ideas y el mundo físico. Es un concepto que ahora está muy en boga por la física cuántica, del tema de cómo interactúa la luz en las partículas. Es un estudio físico, pero esto revalida algunas opiniones muy antiguas, como por ejemplo las de Aristóteles. Y un poco todos estos conceptos sumado a la conjunción de dos sistemas de pensamiento diferentes, del oriental y el occidental, fue lo que inspiró a los hermanos Juan y Agustín Rico en su momento a elegir el nombre Metanoia como el nombre de la empresa. En esta exposición vamos a estar hablando, quien les habla, Juan Manuel González, director de Branding y Marketing para Metanoia, Juan Rico, fundador, cofundador en conjunto con su hermano Agustín y director de Metanoia, Madalena Rico, hermana de Juan y Agustín y directora de arte de la empresa, Verónica Coto, especialista en tecnología y product manager, y Florencia Bellino, manager de proyectos. La historia de los hermanos Juan y Agustín Rico se remonta realmente a la infancia, cuando ellos desde chicos en sus barrios y en los lugares donde desarrollaron su juventud, se destacaron siempre por ser personas inventivas y creativas. Ellos en su momento invento para valor agregado a los barrios donde vivían, siendo todavía ellos muy chicos, y también pintaban cuadros y los vendían para tener una fuente de ingresos extra mientras estaban haciendo sus estudios. Cuando deciden dedicarse a la arquitectura y están entrados en su carrera ya en un modo más avanzado, tienen este impulso de darle una mejora, un upgrade a su carrera y buscan algún elemento que les pueda dar un valor añadido fuerte, sustancial, que los permita participar en esa arquitectura a nivel internacional que a ellos los inspiraba tanto. En ese contexto, deciden optar por la visualización en 3 dimensiones y comienzan a explorarla en el año 95 en Estados Unidos, específicamente en Washington, D.C. En ese momento, la industria del diseño en 3 dimensiones estaba prácticamente comenzando y se estaban recién empezando a ver algunas aplicaciones en el mundo de la arquitectura. Y bueno, cuando terminaron este curso, se dieron cuenta también por recomendación de sus profesores y demás que estaban perfectamente capacitados y con el talento necesario como para explotarlo de manera profesional a sus carreras. Es ahí cuando deciden empezar a hacer uso de esto, regresando ya a Buenos Aires y comenzando a darle un uso profesional, fundando lo que es Metanoia, haciendo su primer proyecto, curiosamente no dentro del mundo de lo que es la arquitectura, sino las empresas que en este momento mostraban más interés en el servicio eran empresas que estaban relacionadas con el mundo de las producciones audiovisuales, relacionadas también con el cine y con la
y con la producción televisiva. En ese entonces el primer proyecto fue para la firma internacional de ciencias National Geographic, y era un prototipo del cuerpo humano que podía ser sumeado hacia adentro y hacia afuera con fines educativos. Más adelante se empieza a vender el servicio más relacionado a firmas arquitectónicas, Juan y Agustín siempre presentes en este mundo de una manera particular, y se empiezan a desarrollar proyectos a lo largo del tiempo hasta llegar al primer proyecto importante, que fue el proyecto que vimos hace un tiempito, que es el Aleph de Foster & Partners. Ese proyecto de Foster & Partners conformó el primer trabajo internacional de metanoia en el mundo de la visualización arquitectónica, y abrió las puertas en un mercado que en ese momento no era tan conocido como es ahora, que es el mercado de Miami. Miami en ese empezando a ser un polo de atracción para artistas y para diseñadores de gran variedad, y se transformó en lo que está hoy en día consolidado. Luego los hermanos y ya el estudio, en ese momento con más de 15 personas adentro trabajando en el estudio, deciden ir por uno de los arquitectos que más los había inspirado a ellos. Y estamos hablando de Zaha Hadid, una arquitecta de renombre internacional cuyos diseños inspiraron a toda una generación de arquitectos y nos van a seguir inspirando. A lo largo de los años, Metanoia, con estas primeras experiencias de trabajo exitosas, empezó a ser llamada por las firmas más conocidas de arquitectura a nivel mundial, SOM, Santiago Calatrava, UN Studio, entre otros. Heatherwick. La realidad es que Metanoia tuvo la suerte de trabajar con los mejores a nivel mundial, y la lista es un poco interminable, así que a lo largo de esta presentación son solamente una pequeña muestra. Los renders que van a ver en esta presentación, algunos tienen la intención de ser de máxima calidad y de máxima definición, y otros renders responden a criterios más conceptuales y artísticos en una etapa de definición no tan elevada, como por ejemplo este render que estamos viendo ahora en pantalla, pero que cumple perfectamente con el requisito hecho por el cliente. De esto lo vamos a estar hablando más adelante, lo van a estar comentando mis compañeros a lo largo de la presentación, y vamos a estar viendo cómo interactúa el render como un elemento ya del diseño dentro de lo que es la arquitectura, y vamos a estar contando también un poco el proceso para cada uno de estos renders. Mientras vamos haciendo la presentación, van a ir viendo en pantalla nuestras visualizaciones, y tienen un zócalo con el nombre del cliente y la localización del proyecto. Ahora es el turno de Juan Rico, socio fundador de Metanoia, y va a hablar del render como herramienta de diseño. Juan, ¿estás? Juancho, saca el mute. Saca el mute. Disculpen. Es fundamental sacarle. Bueno, queremos algunos pequeños ejemplos para ilustrarles un poco este criterio, digamos, que se viene cada vez afianzando mucho más en el proceso de diseño, la implicancia de la visualización, donde empieza de a poco y lentamente a reemplazar muchísimo lo que es la maquetación o los mockups, que también se suelen fabricar muchas veces en escala, ¿no? Pero resulta la herramienta ideal para la evaluación y ensayo de muchos otros aspectos que tienen que ver con la posición de los elementos dentro de la luz, digamos, ¿no? Dentro de la ciudad, dentro de su entorno, con la conducción de la luz y todo lo demás, para entender cómo eso interactúa realmente en la realidad, o cómo va a ser en la realidad. Son cuestiones de simulación, diríamos, de alguna manera, que son muy difíciles de realizar con otros métodos. Entonces, vamos a mostrarles un poco en este proceso de Bloomberg. Son las oficinas, son los headquarters de Bloomberg en Londres. Es un edificio que ganó muchísimos premios. Está considerada el edificio de oficinas más sustentable del mundo. Tuvo varias premiaciones en ese sentido.
Y el proceso de este trabajo fue realmente extenso, fue muy largo, en muchas evaluaciones del proceso de diseño, no solamente en eso, sino también en la evaluación de algunos materiales que en particular se querían desarrollar. Es el caso, por ejemplo, en la fachada, se pueden ver en los últimos pics, en la fachada, por ejemplo, se evaluaron estos paneles que tendrían que ser una suerte de parasoles, con una materialidad bastante particular, son paneles de titanio, que tenían que tener una coloración similar al bronce, ¿no? Entonces se usaba el limestone y el bronce como dos elementos compositivos de la fachada, dos materiales que suelen encontrarse muchísimo en la ciudad de Londres. Entonces, bueno, lo mismo para el interior tiene un sistema los brazos de iluminación, mismo desarrollo. Para eso tuvimos que trabajar muchísimo optimizando las escenas 3D, porque la creación de cada elemento que ven en el cielo raso eran en 3D, ¿no? Era un fold de aluminio que lleva dentro luces, y eso iba a dar una peculiar iluminación dentro del interior. Y bueno, todo eso había que ensayarlo, ¿no? Hubo miles de modelos de cielos rasos diferentes, inclusive la paleta de materiales también se ensayó muchísimo en los renders. No solamente a nivel compositivo, ¿no? En la imagen, sino realmente se buscaba encontrar cuáles eran las tonalidades verdaderas que se buscaban para la madera del piso, para el cielo raso y el sistema de iluminación, la coloración del aluminio, en fin, la forma y los modelos diferentes de modulaciones y disposición de esos pequeños folds del cielo raso. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar muchas pistas de ese cielo raso, que es realmente impresionante. Cuando fuera del edificio realmente parece que fuese un edificio de joyas. Es impactante realmente. También hicimos, se utiliza mucho el render para hacer ensayos de impacto ambiental y poner en contexto para las autoridades de la ciudad y las aprobaciones, poner en contexto el edificio para entender cómo funciona en el entorno urbano, ¿no? Entonces, bueno, con este edificio en particular había muchos requerimientos y había que hacer un trabajo de bastante precisión para entender desde determinados puntos de la ciudad cuál iba a ser el impacto del nuevo edificio. Acá, por ejemplo, vemos, si vamos un poquito hacia atrás, esta es una esquina bastante particular. Hay un edificio muy interesante, que es este de James Stirling, que conforma parte de ese patrimonio que tiene la ciudad, y bueno, querían entenderse muy bien cómo era el diálogo entre los dos edificios, cómo iba a ser el impacto de esta nueva estructura, ¿no? dentro de la ciudad. Y se usó se usaron fotografías para poder determinar bien la inserción del edificio, ¿no? Y su verdadera escala. Lo mismo desde la plaza, ahí vemos la cúpula de St. Paul's Cathedral, y también, ¿no? Cuánto iba a emerger el edificio por detrás de los edificios, ¿no? Después vemos mucho también, ensayamos mucho los materiales. Bueno, no sé ustedes si en la pantalla todos los renders los estamos viendo como yo particularmente estoy viendo como baja calidad, pero estimo que tiene que ver por la aplicación de Zoom, pero había mucho nivel de detalles en el material, a nivel de tipo de tratamiento de los paneles y de los colores. Si ustedes ven, a su izquierda tienen, digamos, la versión original del render, esto que es lo proyectado, y después finalmente el modelo que se terminó fabricando, que es el modelo de la derecha, y eso es una fotografía, ¿no? Pero el ensayo de aproximación de los materiales que se veían en aquel momento terminan siendo la gran inspiración y la gran guía para el desarrollo real del proyecto, ¿no? Todos esos ensayos que a veces se suelen hacer en mock-up,
acá se pueden emular y hacerlo en escala con el edificio completo y no un sector. Acá lo mismo, ¿no? Esto es el render a la izquierda y después la foto de la realidad. Digamos, se ensayaban los tamaños de los paneles de GRC, los materiales de la fachada corriente inductor, había un diseño específico de estos paneles de vidrio que vemos por encima de la carpintería de bronce, y eran todos materiales bastante particulares desarrollados específicamente para el proyecto. Bueno, esto es otro ejemplo de la década de aprendizaje Aquí vemos también un ejemplo, muchas veces los tonos de emisión que va a tener el edificio, ¿no? Es decir, cómo se va a ver en su esencia cuando esté construido. Y la aproximación fue bastante bien, fíjense, no estuvo muy lejos de lo que finalmente terminó siendo. Esto es del interior. Esto es un pequeño pabellón en... Bueno, pasamos. Bueno. También, render versus realidad, ¿no? Un proyecto muy importante para nosotros fue el Apple Campus de Apple. Nosotros durante el proceso de desarrollo estuvimos muchos años trabajando en este proyecto, alrededor de 6 años duró la colaboración con Foster, y durante prácticamente el primer año se desarrolló un prototipo, que es este que estamos viendo en pantalla, con muchas idas y vueltas en encontrarle diferentes materialidades, formas que iban a cubrir el techo, de una estructura que son como tres círculos que van como queriendo unirse de alguna manera y tomando la forma que tiene el terreno, ¿no? Y durante ese periodo se ensayaron varias formas. La que quedó más preliminar es esta que vemos acá. Y resulta que después de todo este proceso, es anecdótico el tema, pero esto tiene que ver muchísimo con esa importancia que requieren que visten los renders muchas veces cuando vemos un proyecto, ¿no? Ellos venían acostumbrados durante todo ese periodo y lo iban ensayando en renders, pero fundamentalmente cuando lo mostraban en el proyecto se mostraba en planta, ¿no? Y esto está descrito un poco en la biografía que escribió Walter Isaacson acerca de Steve Jobs, y él Steve Jobs en un momento se reúne y se encuentra en una tarde con su hijo y le muestra, ¿no? Dice, con Rip, y le muestra los renders, ¿no? De estos que estábamos viendo ahí. Y él dice, mira, el proyecto me recuerda a los genitales de un hombre, me dice el tipo, ¿no? Entonces, Steve Jobs medio como que se larga un poco, ¿no? Y dice, bueno, lo estás viendo con una mirada muy adolescente, evidentemente, ¿no? Y cuenta la historia que al día siguiente él vuelve a la oficina y dice, no puedo sacarme eso de la cabeza, no puedo sacarme esto de la cabeza, y va a quedar para siempre, ¿no? La imagen de esto. Tenemos que cambiar el diseño. Y se había trabajado mucho más de un año en todo ese proceso de trabajo, ¿no? Y una simple imagen, ¿no? Una simple imagen cambia la percepción repentina de las cosas, ¿no? Entonces, lo cierto es que finalmente el edificio terminaron extendiendo, porque este edificio era un poco chico, ¿no? Terminó siendo mucho más grande, se extendió este terreno, y terminó siendo el edificio que hoy conocemos, ¿no? Que no es particularmente podemos ver las imágenes, pero realmente el proyecto cambió radicalmente, terminó siendo un círculo, a raíz de esa anécdota, ¿no? Que está incluso ahí como cuento descrito en el libro. De la importancia de visualizar
cuando hacemos un trabajo que tiene que ser muy a conciencia y generar un poco también conciencia sobre lo que verdaderamente va a suceder, ¿no? El impacto que puede tener una estructura de este tipo en su contexto. Y es cierto que el edificio en particular tiene una presencia muy particular. Y se hicieron muchísimos renders, obviamente, de interiores, de exteriores, pero la aérea fue siempre la marca perseguida, digamos, ¿no? O sea, era la percepción que se quería tener realmente del edificio. Bueno, como les contaba, es un trabajo extensísimo y con muchísima producción que duró, como les cuento, unos 6 años. Bien. Voy a Bueno, ponerlos chicos, en manos de Magdalena, la creativa, de contarles un poquito cómo es el proceso dentro de Metanoia. bueno, chicos, un gusto en conocerlos. Gracias por esta invitación, Jorge. Les quiero contar un poquito, bueno, mi historia dentro de lo que es Metanoia. Soy hermana de Agustín y Juan. Desde chica tuve admiración por ellos y colaboré en su etapa, digamos, de facultad con preparaciones de muchos cafés y ciertas maquetas. Eso me inspiró a seguir la carrera de arquitectura. Tenemos una diferencia de 6, 7 años con ellos, tengo yo. Entonces, bueno, fueron un poco como mis tutores, digamos. Así fue como entrada yo en mis primeros años de arquitectura. Me propuse aprender de ellos y me invitaron a participar desde el primer día, ¿no? Desde el primer día que tuvimos un lugar físico para estar los tres trabajando, yo me sumé al proyecto, ellos me invitaron y la verdad que fui aprendiendo trabajando. O sea, realmente yo no tomé ningún curso, nada, aprendí de trabajar y ellos me fueron enseñando todo lo que yo sé. Yo participé en Metanoia en todos los procesos antes de llegar a la directora creativa. Es muy importante entender desde que inicia un proyecto hasta que se termina una imagen, cómo es, cómo se hace, ¿no? Porque uno puede, entonces, habiéndolo hecho, puede entender de tiempos, puede entender cómo es la asignación de los trabajos, cómo producirlo. Es muy importante inclusive para la relación con el cliente. Así que bueno, nada, arranquemos hace muchos años. Me fui desprendiendo un poco de lo que es la parte productiva para hacer esta dirección artística, que es la que hoy hago. Les voy a contar un poquito cómo funciona la empresa con los trabajos, ¿no es cierto? Para que ustedes se hagan una idea, el día de mañana ustedes van a trabajar, no sé si son todos arquitectos, entiendo que sí, pueden desarrollarse en alguna empresa o pueden ser autónomos, digamos, ser freelance o utilizar simplemente el render como herramienta propia, ¿no? Pero es importante entender que dentro del que nosotros tenemos, que es Metanoia, hay un montón de factores y hay un montón de personas trabajando. Entonces es muy importante tener un orden y un proceso, no solamente creativo, sino productivo para que funcione, porque nosotros tenemos alrededor de 6 o 7 proyectos por ahí en curso y las entregas, o sea, si ustedes pudieran ver nuestro calendario, a veces hay épocas en que es apoteótico, digamos, ¿no? O sea, para eso nosotros necesitamos tener bien organizado nuestro recurso y bueno, Metanoia hoy día, por ejemplo, cuenta, somos alrededor de 20 personas en lo que es la producción, ¿sí? Entonces, bueno, es un poquito, no es muy artístico lo que voy a comentar, pero es interesante para que ustedes puedan comprender esto, que no sé si alguna vez alguien se los contó, está bueno saberlo. Mismo si el día de mañana ustedes tienen su propia empresa, puede servirles como guía. De hecho,
la mayoría de las personas que ha salido de nuestra empresa, de Metanoia, ha sido muy bien formada, porque Metanoia ha formado gente en el transcurso de los años, y ellos han formado sus propias empresas o trabajan solos y utilizan todo lo que aprendieron de Metanoia, incluyendo las nomenclaturas de las cosas, ¿sí? Yo les voy a explicar un poquito cómo es el proceso desde que llega un pedido a la empresa y hasta que, digamos, se hace la entrega, ¿sí? de lo que el cliente haya contratado, ya sea animaciones, renders, realidad virtual, o sea, lo que fuese. Y después Florencia, que es una de nuestras managers, les va a explicar, les va a mostrar un poquito una idea de cómo es el proceso que realizamos con el cliente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo llegan los proyectos a Metanoia? Metanoia tiene un área que es de sales, que es de ventas. Ese área está en constante búsqueda de nuevos clientes, ¿sí? Es por eso que nosotros, y gracias a eso, logramos trabajar con clientes que ya son propios de hace muchos años, y todos los años experimentamos trabajar con nuevas empresas, y es muy lindo eso, porque uno va viendo y va abriendo, digamos, en su panorama a distintas culturas, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, nos tocó trabajar con Vietnam, que nunca nos había pasado, y estuvo buenísimo, fue algo súper novedoso. Lo mismo fue súper novedoso el momento que trabajamos con gente de Dubái, que son muy particulares, y bueno, todo eso se hizo a través de muchos viajes. Del área de ventas han viajado mucho cuando se podía, no es el caso ahora es todo muy virtual, pero inclusive Juan y Agustín, como dueños de la empresa, viajaban, hacían sus presentaciones y iban forjando, digamos, esa relación con el cliente, ¿no? O sea, el cliente necesita confiar en vos, y cuando hablo de confianza no es solamente una buena calidad de imagen. Hablamos de tiempos, calidad, respuesta. El cliente tiene que sentir que uno lo está acompañando constantemente en el proceso. Nosotros realizamos muchísimas reuniones con los clientes, los managers realizan muchísimas reuniones, y el área de venta tiene, ¿sí? Mismo para poder ganar, digamos, la posibilidad de hacer ese proyecto, porque así como Metanoia es convocado, muchos otros estudios son convocados, y no es solamente también una cuestión económica. Muchas veces no te eligen porque sos el más barato o porque sos, no, hay una cuestión de confianza, necesitan depositar la confianza. Contrataron a la empresa que les va a hacer lo que ellos esperan. O sea, imaginemos esto, ¿no? Es muy loco, porque uno imagina algo, proyecta algo, y cuando lo empieza a ver, si la persona, si el estudio te supo interpretar, entonces en toda esa línea todas las personas fuimos haciendo una interpretación. El cliente queda fascinado, porque es como llevar a la realidad eso que tiene en su imaginación, que es difícil a veces contar con palabras, ¿sí? Entonces hay un aporte también constante de nuestra empresa en indagar y ver qué es lo que el cliente necesita, cómo proponemos muchas veces, hemos hasta hecho descriptivas de proyectos, hemos diseñado nuestras memorias descriptivas para poder narrar una historia en una animación, o narramos historias en los renders, qué nos imaginamos que es ese lugar, cómo puede funcionar, el tipo de personas que lo va a habitar. Hay muchas cosas, ¿sí? Bueno, entonces estos pedidos ingresan desde el cliente, ya sea porque es un cliente que se fue buscado y bueno, tuvimos una buena respuesta, o simplemente porque nos llaman, nos convocan y bueno, ahí arranca el proceso en el área de ventas. Cuando el área de ventas recibe un pedido, hace una reunión conmigo, con la directora creativa y con nuestra manager de producción, que es Verónica Coto. ¿Qué hacemos en esa reunión? Y la gente de ventas nos cuenta un poquito: miren, chicas, llegó este pedido, son tal y tal imágenes, ellos necesitan 3 aéreas, 2 peatonales, el proyecto está ubicado en X lugar, y bueno, hasta ahora ellos tienen este tipo de modelado. O muchas veces nos dicen: miren, no tienen modelado, o sea que Metanoia debería modelar. Entonces lo que siempre hacemos antes de contratar antes de generar, digamos, un quote, pedimos cierta información, necesitamos entender en qué punto está parado el cliente, ¿sí? Porque nosotros como empresa necesitamos ver cuál va a ser nuestra verdadera intervención. Muchas veces viene un pedido en donde está todo diseñado, Metanoia lo único que necesita es representar
bien a través de sus materiales, la iluminación y demás, eso, muchas veces necesitan que Metanoia ponga su input como arquitectos, como diseñadores, su parte artística. Entonces, justamente uno de los ejemplos que elegimos, que le va a después mostrar Flor, es un proyecto que básicamente Metanoia tuvo que, digamos, proponer o llevar eso a un plano muy superior de lo que Metanoia recibió, ¿sí? O sea, está todo nuestro input puesto ahí. El input siempre uno lo pone porque tiene la capacidad artística y creativa y lo ha logrado en el transcurso de muchos años. Uno va creciendo mucho en esto, ¿sí? Bueno, después que tenemos esa reunión con el área de ventas, y el área de ventas muchas veces nos pide que seamos parte de estas primeras reuniones con el cliente porque necesita que el cliente se sienta a gusto y necesita convencerse de que nosotros somos los mejores para llevar a cabo su proyecto, ¿sí? Entonces ahí uno, cuando habla, tiene que transmitir confianza, además propone, ve, bueno, esas charlas están muy buenas y es muy lindo después cuando te dicen, bueno, sí, lo queremos hacer con ustedes, es como espectacular. Luego de que es aprobado, digamos, por quote al área de ventas, el cliente le aprueba económicamente lo que el proyecto y demás, con el manager que va a ser parte de ese proyecto, el manager asignado. Nosotros hoy día en Metanoia tenemos 3 managers y ellos dirigen varios proyectos cada uno. Han llegado a dirigir 3, 4 proyectos cada uno de ellos, ¿sí? Entonces tenemos una reunión de preproducción, les transmitimos un poco qué es lo que es el proyecto, las charlas que tuvimos con el cliente, si es que tuvimos, dónde está ubicado, bueno, compartimos un poco nuestra visión a veces artística en esa misma charla, con los managers hacemos una interacción de imágenes, siempre buscamos referencias fotográficas o imágenes del lugar, del sitio, para imaginarnos la atmósfera que va a tener. Entonces apuntamos, bueno, todo lo que es el armado también mismo del calendario. Tenemos que generar un calendario que tiene que ver con lo que el cliente necesita y con lo que Metanoia en circunstancias está en condiciones de ofrecer porque tiene muchos proyectos en curso, ¿sí? Eso es un proceso que después realizan. O sea, después de esta reunión, el manager es presentado a través de un mail al cliente y luego entonces el manager realiza su primer charla de preproducción con el cliente, ¿sí? El manager ahí empieza a relacionarse ya directo con el cliente y empieza a entender a través de estas charlas qué es lo que el cliente necesita, coordina con ellos todo el calendario y demás, y ya directamente pasa a producirse. ¿Cómo es la producción en el día a día? Bueno, en el día a día tenemos una reunión, yo, la directora creativa y nuestra manager de producción, con los managers, todas las mañanas nosotros hacemos esto, y entonces vemos el equipo que tenemos en Metanoia, que es el área de producción, son las personas que van a trabajar prácticamente, digamos, en la computadora en 3D y demás, en postproducción. ¿Cómo lo organizamos? Es un proceso que se hace todos los días. Bueno, ok, Flor, entonces en X proyecto van a estar esta persona, Fede es otro manager, Fede para el proyecto que está en curso, tal y tal persona, y así todos los días se asigna una tarea. Todos los días las tareas cambian y muchas veces puede cambiar en el día, porque por ahí estábamos esperando que se nos envíen comentarios de un proyecto que todavía no llegó. Entonces, chicos, bueno, estemos atentos, que puede llegar los comentarios de Foster de X proyecto, entonces ahí tenemos que recalendar y reorganizar la producción. Nada, es interesante este trabajo porque aparte de dar mucha adrenalina, es desafiante, chicos, o sea, trabajar haciendo imágenes de proyectos que todavía no se hicieron, y poder dar ese input para que puedan inclusive salir a vender sus proyectos, para que se los aprueben en municipalidades y demás, nosotros somos parte de su equipo. O sea, cuando nos juntamos y hacemos con cualquier estudio, un proyecto, somos parte de su equipo, estamos todos empujando para que les vaya exitosamente y es un placer realmente. Luego de tanta entrega, porque hacemos mucho esfuerzo, Metanoia no se hizo
en 2 días, ¿sí? O sea, es una empresa que tiene una trayectoria muy grande y nada, eso. Es sépanlo, todo el esfuerzo que ustedes pongan, las horas que se queden sin dormir, eso es, trae sus resultados. Es muy lindo eso. Así que métanle con todo, miren mucho, miren, vean fotografías, busquen fotógrafos, busquen atmósferas, guárdense, ármense carpetas en su casa o donde sea que estén con imágenes inspiradoras, busquen concepto, hagan eso porque va más allá de saber la herramienta. Uno puede saber la herramienta y hoy, gracias a Dios, los motores de render son fantásticos y salen fácilmente buenas imágenes, pero lo importante es encontrar el concepto y las ideas para la imagen. Eso es lo que la va a romper el día de mañana, porque hoy día hay muchas empresas de render y hay mucha gente haciendo render. Si quieren ser buenos, tienen que encontrar conceptos. Inspírense, busquen, miren mucho. Yo uso mucho Instagram, Pinterest, busco todo el tiempo fotógrafos y los compartimos con los chicos, imágenes de referencias. El arte va más allá de lo netamente, digamos, ¿cómo se dice? Técnico, ¿sí? Uno cuando ya sabe la técnica es buenísimo, está espectacular porque así las cosas funcionan bien, pero el arte se lo tienen que ir cultivando, lo tienen que ir absorbiendo, se tienen que ir llenando de eso, se tienen que empapar, se tienen que fascinar, se tienen que emocionar. Eso es lo que yo les puedo transmitir de Metanoia, es fascinante, y bueno, nada, yo les deseo a todos, porque este es mi único ratito, después veremos las preguntas, pero les deseo a todos mucho éxito y mucha garra, y mucha energía, nada, eso. Bueno, ahora Flor les va a compartir un poquito el proceso como lo hace con el cliente, ¿sí? Un gusto. Flor Chu. Sí, bueno, hola a todos. Yo soy Flor, soy arquitecta. Estoy en Metanoia desde el año 2013 como manager de proyectos. También como Maggie me formé dentro del estudio y bueno, me sigo formando hoy en día. Soy paisajista y escribo para un suplemento de arquitectura del diario Clarín en Argentina. Ahora, a continuación, armamos un compilado de lo que sería el proceso, como armamos en Metanoia a la llegada de cada proyecto. Entonces, por ejemplo, al principio, luego de la reunión de preproducción, donde se discute con el cliente temas como el mood, las intenciones principales del diseño, que van a ser luego reflejadas en las imágenes, nosotros armamos nuestra propuesta con el equipo para enviársela al cliente. Dentro de esa reunión se discuten temas, como decía May, desde la inspiración principal del proyecto hasta la ubicación, qué relación debería tener el proyecto con el entorno, ya sea de mímesis o de contraste. Todo esto está reflejado en las imágenes y es clave que se vea y que sea resaltado, que sea lo principal, la principal historia que cuente cada vista. Entonces, este es el ejemplo que elegimos, es el Shanghai Municipal People's Government de Wuhan. Está en China, en Shanghái. Como primer screenshot mostramos lo que el cliente envía al principio, que es un modelo básico, y a continuación está la propuesta que nosotros realizamos con el equipo, luego de haber conversado con el cliente. Nosotros elegimos y creamos distintas imágenes, distintas vistas, distintos ángulos de cámara, proponemos distintos momentos del día, según qué es lo que queremos mostrar en cada imagen. Hay aspectos a resaltar que pueden ser, por ejemplo, diseños de fachada que queremos que se vean, queremos resaltarlos con la luz, con la iluminación, también tenemos en cuenta la atmósfera del lugar, qué es como la sensación que debería transmitir cada imagen, ya sea de frescura, de pesadez, de humedad. Eso es lo principal que queremos mostrar y queremos que se luzca en cada una de las vistas que creamos. Estas son distintas propuestas de imágenes aéreas. El proyecto en este caso es una ciudad transitable, una ciudad peatonal transitable, caminando todo en la parte de Shanghái. Tiene que tener una relación muy especial con la naturaleza. Esto es lo que el cliente nos transmite al inicio del proyecto. Un sistema flexible de casas que no tenga diferenciación una con otra, sino que
armen como un sistema así repetible, replicable a lo largo del entorno. Estas son las distintas propuestas de cámara. Luego podemos mostrar a continuación cómo es un primer y segundo previo y la final, y cómo va cambiando en cada caso, cómo vamos mejorando. Por ejemplo, en la entrega del primer previo, nosotros ya creamos la imagen como nos la imaginamos, es un primer boceto de cómo nos imaginamos la imagen final. Luego que el cliente confirma y elige las cámaras que prefiere, nosotros creamos esto y se lo enviamos para que comente. Los feedbacks nos lo da, por ejemplo, por Zoom, por mail, por distintos medios. Nosotros conversamos con el cliente y acordamos las cosas que vamos a cambiar, cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que tendríamos que mejorar, o qué es lo que van viendo muy bien, que no quieren que cambiemos. Pero la imagen ya está seteada y seguimos adelante siguiendo este camino. Acá vemos cómo cambió a un segundo previo. Hay también una instancia en la que nosotros agregamos el componente que sería más o menos entre primer y segundo previo. Ahí podemos agregar el target de la gente, el tipo de persona, ya sea de oficina, residencial, cómo quieren que el proyecto sea habitado. Eso es importante para el cliente, inclusive también la parte cultural, las personas, si es un hotel, qué tipo de personas se imaginan que van a llegar. También usamos mucho una simbología que tiene que ver con la cultura local. En este caso incorporamos el dragón. En uno de los ejemplos que Juan había mostrado anteriormente, que era el hotel de Macao de Zaha Hadid, en Macao, es un hotel casino. En un comienzo de ese proyecto, Zaha nos decía que su inspiración inicial había sido un dragón, el dragón, que es un símbolo chino de la tradición y mitología china, y que como que nace del centro del edificio, y desde el centro el dragón se expande. Entonces todas las vistas, inclusive la animación que hicimos de ese proyecto, tenía que ver con eso. Era como el concepto del dragón, que hacía referencia a la tradición local, y como a un símbolo de autoridad, bueno, todo lo que representa para ellos. Y eso se tenía que ver reflejado. Después es como un símbolo que en este caso está claramente representado. En el caso de Zaha se fue simplificando y pasó a ser un concepto. Ganó la síntesis en ese caso, pero siempre son inspiraciones que el cliente nos cuenta y que nosotros reinterpretamos y tenemos en cuenta a la hora de presentar las imágenes. Ahora Verónica Coto nos va a contar un poco de los software que usamos, que utilizamos y cómo es nuestra tecnología en cuanto a nuestra red de programas, y etc. Gracias, Flor. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Mi nombre es Verónica y trabajo como Production Manager en Metanoia. Desde muy joven soy autodidacta y me entusiasma aprender todo lo que tenga que ver con este mundo digital. Empecé a trabajar como freelance, primero para volcar lo que estaba aprendiendo y después para ayudar en el negocio familiar. Mi papá y mi abuelo tenían una empresa de stands y bueno, yo les hacía toda la parte de renderizado. No sabía qué tanto podía crecer y desarrollarme, hasta que hace 10 años ingresé a trabajar en Meta y trabajaba como junior en la parte de producción, y en ese momento no tenía ni mucha experiencia, ni tenía el conocimiento de las herramientas, ni la parte básica, digamos. O sea, mi conocimiento era poco y nada, me la rebuscaba. Pero creo que Meta no solo me dio la chance de aprender y especializarme, sino que también me añadió y alentó mi desarrollo profesional, pudiendo crecer y llegar a la posición en la que estoy ahora. Tengo en claro que el capital humano es uno de los principales motores de Meta, y por eso es indispensable tener un plan de desarrollo y capacitación de nuestros equipos. Por eso constantemente en Meta pensamos en la capacitación y en tomar gente junior, en formarlos y en darle todo lo que me dieron a mí, en dárselo a las nuevas generaciones.
Este acceso temprano a las herramientas y a la formación de especialistas nos pone en una clara ventaja competitiva en un mercado que está en constante cambio y que nos demanda estar actualizado constantemente. Las cosas van cambiando, van fluctuando los programas, todo va cambiando. Dando oportunidad a otros como yo de formarse y poder crecer laboralmente. Así que en eso es algo que desde una empresa para mí es algo súper importante, ¿no? Toda esa formación que se le da a la parte humana. Nosotros trabajamos principalmente con 3D Max. Hace 4 años más o menos nos pasamos a Corona Render como motor de render. Creo que a diferencia hoy en día de V-Ray es que Corona es mucho más intuitivo y amigable en un entorno, sobre todo cuando se trabaja con grupos grandes de personas. Nosotros trabajamos, como dijo Mai, trabajamos en equipo, puede que muchas personas estén trabajando en un mismo proyecto y para poder trabajar así, nosotros trabajamos con referencias en el Max, entonces eso hace que alguien esté haciendo la vegetación, otra persona esté en el proyecto, otra persona esté en la parte del street, y así en las referencias que demanden el proyecto. Para eso, como dijo Mari, tiene que estar todo muy ordenado y con procedimientos. Por ahí a veces cuando uno viene del freelance, todos esos procedimientos, todo ese orden, es como medio caótico, pero como dijo también Mai, cuando se van de Metanoia terminan generando la misma estructura y los mismos procedimientos que nosotros hacemos porque realmente funciona y funciona bien. Metanoia trabaja con proyectos muy grandes, como vieron en las imágenes, con escalas gigantes, donde se requiere un software y un hardware muy grande. Y por más que uno tenga una supercomputadora, en Metanoia contamos con Threadripper de 3990X con 64 GB, así todo tenemos que tener todo un manual de procedimiento y optimizar todas las escenas. También trabajamos en este último tiempo para las animaciones con Lumion, que estamos haciendo toda la parte de los cielos, las nubes, todos esos efectos, y con Blend, que hacemos toda la parte de la topografía. Trabajamos en postproducción en Photoshop y toda la parte de animación estamos trabajando con After y editamos en Premiere. En nuestra última incorporación son unos NAS con discos de estado sólidos donde hace que el rendimiento y el nivel de transferencia de archivos sea increíble. Se los recomiendo, es caro, pero es muy bueno porque Max, todos trabajan en Max, tarda mucho en leer los archivos, las texturas y demás, así que eso les va a dar más ventaja en tiempo. Con el comienzo de la pandemia surgieron nuevos desafíos que nos hicieron reestructurar la manera en que trabajábamos, pasando de la presencialidad a realizar trabajos remotos. Desde marzo del año pasado, cada colaborador se conecta a través de la VPN a Metanoia y su computadora personal es como un puente. Nosotros trabajamos dentro de la red de Metanoia, a cada colaborador se les asigna una computadora que está en Meta y trabajamos adentro de la red de Metanoia, tanto en las computadoras de Meta como en toda la estructura de red de la empresa. Y así también garantizamos la seguridad y la agilidad del trabajo, ¿no? Fue indispensable para la virtualidad se lleve de esta manera exitosa con un equipo que sea competente a esto y, como vuelvo a decirles, siempre estamos en una capacitación constante. Nosotros nos manejamos con chat en cada grupo de trabajo, en cada proyecto tenemos un chat donde están todos los colaboradores, están los managers, tenemos reuniones constantes, tenemos Zoom, prácticamente es como si estuviésemos en Meta, pero cada uno en su casa, y creo que en este año y piquito, nos fue bastante bien en la parte organizativa, en la parte de la producción, y estamos muy, muy contentos con el resultado.
Además, es que uno pueda tomar, como se tomó últimamente, a personas que están en otras provincias. Antes uno tenía que tomar personas que estén cerca de Metanoia, por una cuestión geográfica, y ahora uno puede buscar talentos y gente que tenga muchas ganas de trabajar en Meta y que esté lejos, ¿no?, geográficamente de la empresa. Así que bueno, nada, ahora les paso con Juanma, que nos va a seguir contando. Bien, vamos a hablar un poco de Metanoia hoy, de los servicios que está ofreciendo Metanoia hoy. En esta frase un poco inspiracional, pero que también comunica el corazón de nuestros servicios, decimos que nosotros transformamos a los proyectos de desarrollo inmobiliario. Digamos, por lo general los proyectos arquitectónicos de los que trabajamos nosotros suelen estar emplazados en el contexto de un proyecto, de un desarrollo inmobiliario superior, ya sea del Estado o ya sea de carácter privado. Y los transformamos en experiencias de usuarios a través de un servicio que comprende 3 áreas. De hecho, como Metanoia lo trabaja de manera integrada, a veces resulta un poco hasta inclusive odioso tener que separarlo, porque para nosotros está digamos, el diseño está totalmente interrelacionado entre sí, y en muchos de nuestros proyectos se da estas características, inclusive a partir de la necesidad de nuestros mismos clientes. Acá estamos viendo en pantalla 2 workflows diferentes. Tenemos el workflow tradicional que tienen los desarrollos inmobiliarios, donde primero trabajan con un concepto arquitectónico, después hacen la visualización y después hacen el marketing. En cambio, trabajando con Metanoia se trabajan estas 3 áreas de manera integrada, y lo que logramos nosotros es una mayor consistencia entre estas diferentes áreas, y como sabemos, cuanto más consistencia tiene un proyecto, más poder comunicacional va a tener en el futuro, más fuerza. Acá están nuestros servicios. Las 3 áreas que les mencionaba son arquitectura, visualización y marketing y branding. A nosotros nos gusta trabajar en intersección de estas 3 áreas de servicios. Son los proyectos que son más atractivos para nosotros. Muchos de los desarrolladores inmobiliarios trabajan estas 3 áreas de por sí, pero también muchos trabajos arquitectónicos, como nos ha tocado a nosotros trabajar para hoteles o para restaurantes y desarrollar proyectos en los que no solamente se colabora desde la arquitectura, desde la marca y desde la visualización, sino que estas áreas colaboran entre sí de manera armónica, generando resultados que nos sorprenden tanto al cliente como a nosotros mismos. A nosotros nos gusta trabajar, siempre que trabajamos la arquitectura, inclusive para visualización, comprendemos el valor que tiene la arquitectura a nivel identidad, y muchos de nuestros proyectos les damos, justamente colaboramos con la personalidad de esa marca y ese proyecto desde la arquitectura en sí. Asimismo, bueno, lo propio hacemos desde el área de branding y desde arquitectura, siendo nuestro trabajo más reconocido de arquitectura y premiado también las nuevas oficinas de Mercado Libre. Y ahora, Juan, y bueno, le paso la palabra a él. Bien, vamos a hacer una pequeña revisión muy por encima de algunos proyectos que hemos hecho que involucran estos 3 servicios que Juan recién mencionaba. Vamos a hacer muy encima, estamos medio sobre la hora igual, pero queríamos ilustrarlos un poquito para que se comprenda un poco la dimensión de cuando integramos los servicios, los resultados son excelentes, representan un gran ahorro para los clientes, y por sobre todo los proyectos en general adquieren mucha consistencia desde lo comunicacional, desde lo visual, obviamente, pero desde lo comunicacional, y en definitiva se traduce en un gran provecho para proyectos, ¿no? Nuestro enfoque siempre es bien humanista, digamos, ¿no? Y está siempre muy enfocado en generar valor agregado a los proyectos, de modo que eso llegue siempre a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir, esto es un master plan.
Vamos a ir muy por encima, no tenemos para mostrar muchos planos y eso, porque lo íbamos a hacer demasiado extenso, queremos ir por algunos proyectos, pero esto es un proyecto muy interesante, es un master plan de unas 210 hectáreas localizado acá en Argentina, en la costa, digamos, del Atlántico, y nosotros trabajamos en un espacio, un entorno que tenía ya una particularidad, que son dunas de arena en un entorno de pinos, ¿no? De árboles de pinos. Y eso le daba una particularidad al entorno, porque no es algo bastante frecuente, no es común que se dé, ¿no? Entonces creamos toda esta identidad visual que ustedes ven, también el naming, que se llama Villarrobles. El proyecto tenía, digamos, tiene varias partes, son 7 barrios de acceso independiente y privado, y después tiene todo un área común que comparte áreas de servicios, todo un centro deportivo, una cancha de golf, diseñada por Nick Klaus, y después, al final, sobre la costa, hay todo un hotel con habitaciones que tienen esta particularidad, son como super suites que están como entrelazadas en un sistema modular, que es lo que estamos viendo en pantalla, y el proyecto se va como entrelazando en esos pinos, creando como visuales bastante particulares hacia el bosque. El edificio principal con el lobby. Es un proyecto que ustedes lo buscan en internet para encontrar más información. Es muy extenso el proyecto, son muy, no solamente el máster que hemos diseñado ahí, sino muchos edificios que hemos diseñado para el máster. Está actualmente en construcción, está en proceso de construcción. Y aquí nosotros abarcamos todo, ¿no? Desde la arquitectura, el diseño del master plan, el diseño del centro comercial, del área comercial, el área deportiva y el hotel. Este es un proyecto muy interesante en un lugar muy diferente, que es en Dubái, y lo nombramos The Plantation. Básicamente es un proyecto que se trata en la idea de que una comunidad vive de lo que desarrolla, de lo que cultiva. Y el proyecto es un master plan de viviendas unifamiliares que están aglomeradas en diferentes densidades. Y detenerse mucho aquí, el master plan son 160 hectáreas y tiene un centro, un corazón, que nosotros le llamamos el Community Hub, en el cual se desarrollan las grandes actividades comunes, y tiene una gran plantación vertical muy eficiente que le permite generar todos los cultivos del consumo propio, incluso abastecer fuera del barrio, porque son barrios que son semicerrados, no son completamente privados. Entonces, estos anillos que vemos aquí representan como la densidad, de alguna manera. Las casas de mayor densidad están en la periferia y hacia el centro va bajando la densidad y va aumentando el nivel de verde, ¿no? Esos anillos conforman unos anillos que tienen como unos transversales, permiten en distancias muy cortas el recorrido caminando de a pie o en bicicleta, muy próximas, pese a las 160 hectáreas de extensión. Le permite a los peatones, por ejemplo, de forma peatonal, llegar al Community Hub en 15 minutos de a pie o en menores tiempos en otros medios como bicicleta, ¿no? La idea de esto es que siempre todo lo que se transporte dentro sea de Blue Energy y con conciencia de los consumos, y digamos, favorece siempre al uso de mecánica humana o bien eléctrica, ¿no? En los
Community Hub, que es parte de lo que vemos acá, el sistema basa en el principio de aquaponics, que es prácticamente un sistema de ponds de crianza de peces, que eso nitrifica el agua, y ese agua nitrificada se utiliza en los cultivos verticales, y las plantas utilizan esos nutrientes para devolver agua completamente filtrada y reiniciar de vuelta el ciclo, enviando el agua a los ponds nuevamente, ¿no? Entonces, el sistema de crianza es en sistemas verticales que contienen actividades del mercado. Esto es como al aire libre. En Dubái llueve muy poquito, y en el sistema diseñamos como en doble sistema, ¿no? Es decir, tenemos los sistemas de crecimiento vertical y los de tradicional, que van sobre suelo directamente. Se proyectan actividades. Pasa un poquito, por favor, para atrás. Sí, un poquito para atrás. Más atrás. Hay, digamos, dentro del Community Hub, nosotros proyectamos muchas actividades que se pueden dar. Dubái tiene un clima bastante particular, entonces las actividades que se realicen durante la noche son importantísimas, están a salvaguarda, digamos, del sol en general, y estas estructuras también durante el día pueden servir como para albergar, digamos, actividad que no quede tan expensas del sol, ¿no? Con sistemas de protección. Por eso los sistemas por encima también, para la protección de las plantas, tienen sistemas de protección de filtros UV, que pueden variarse, pueden transformarse, abrirse o cerrarse. Sí, vamos un poquito para adelante. Las casas en general estaban diseñadas basándonos en el principio de que la cocina es el corazón del hogar. Los sistemas acuapónicos acá también se llevan en la práctica en los laterales entre casa y casa, y tienen un sistema de cultivo vertical también con el sistema de cultivo para los peces, y en el centro de la casa hay otro espacio como semicubierto, que se utiliza como huerta. La idea, el concepto, es que puedas llevar de lo que cultivás directamente hacia la mesa, ¿no? Toda la casa, digamos, tiene ese corazón, ese centro, que es como, tiene un techo que representa como una especie de venturi, como una chimenea. Cuando se abren todos los laterales de par en par, el aire permite pasar y generar ese efecto venturi para refrescar un poco la atmósfera, ¿no? Todos esos aromas que de los cultivos laterales que se dan en las viviendas puede, digamos, embeber a la casa, y la planta alta también tiene un sistema de ventilación natural, todo esto es para ahorro energético también, de ventilación natural, que se da por el mismo efecto, ¿no? Este es el edificio de Mercado Libre, son las oficinas de Mercado Libre, es la empresa más importante de Argentina, que tiene un crecimiento enorme para el tiempo que nosotros diseñamos las oficinas. Ese año la empresa había crecido, pese a los años que tenía ya como empresa, había crecido el 30%, se sigue expandiendo, hoy está expandiendo todo su mercado dentro de Latinoamérica. En México empieza a crecer también muchísimo, y promete un crecimiento aún mayor en el mercado de México, compitiendo con Amazon, ¿no? Este año en particular se va a dar un gran salto en eso. Las oficinas necesitaban tener una identidad muy fuerte. Nosotros logramos generar un sistema, diseñar un sistema que le llamamos Links, y ellos lo solicitaban en su programa. Era un sistema de escalera social en el cual pudiese haber intercambio entre los diferentes niveles del edificio, y nosotros diseñamos estos suerte de agujeros que conectan como forma de escalera en el recorrido de todo el edificio, segmentado en diferentes circuitos,
que conectan espacio con espacio y esos mismos links pueden ser transformados en pequeñas aulas, hasta de 80 personas. Esto logró darle una entidad muy fuerte a las oficinas. Del proyecto, bueno, se pasó, hubieron varios cambios, pero terminó, digamos, resultando muy interesante en la propuesta. Y por el espacio central, todo el resto de la oficina funciona de forma muy democrática, digamos, ¿no? Ellos hablan, ellos han democratizado el mercado, y hablábamos con este edificio que nosotros democratizamos el espacio, el uso del espacio, porque ya no importa quién está arriba y quién esté abajo de una escalera, que es un recorrido lineal, sino que al segmentarlo ya se pierde ese concepto, y en realidad lo que hacemos es linkear pisos con pisos, ¿no? Niveles con niveles. Ya no importa en qué nivel trabajas. Este es otro proyecto muy interesante también, dentro de una de las especialidades nuestras, que es el ámbito de la hospitality. Nos gusta mucho trabajar con el tema de restaurantes. Este es un restaurante aquí en Argentina, que está actualmente en proceso de construcción. Es muy interesante. Ellos empezaron vendiendo prácticamente seafood o, digamos, comida de mar, y después, después del primer restaurante, viene esta propuesta que es mucho más amplia, es una que pretende trabajar prácticamente el 24x7, donde la propuesta gastronómica es mucho más extensa que el seafood, y va a tener un menú mucho más amplio porque abarca prácticamente todo el día, ¿no? Entonces, incluso durante la noche con actividades. Era un desafío importante el desarrollo de la cocina, digamos, alargar todos esos menús distintos en un espacio bastante limitado, porque esto es dentro de un shopping mall, y el local en particular tenía condiciones que no estaban aptas para el uso gastronómico, así que la transformación de eso fue muy grande. Pero nosotros creamos toda la identidad de esto y todo el diseño, y por supuesto la construcción. Usamos sistemas no solamente de representación, sino de fabricación. Es todo paramétrico. Usamos mucho como software para diseño Rhino con Grasshopper, para los métodos de fabricación también, y Revit para la documentación. Bueno, Flor, por ahí nos puedes contar un poquito algunos proyectos para que ellos, ya que están localizados en México, ¿no? Puedan tener ciertas referencias de algunos proyectos en los que hemos colaborado con grandes firmas ahí en México. Sí, queríamos cerrar la presentación con proyectos que hicimos en México. Elegimos algunos de Foster y de Saja. Este es, por ejemplo, en Ciudad de México, una torre de oficinas que hicimos para Foster hace unos años. Esta torre tenía un basamento particular que se ve en uno de los cuadros siguientes. Creamos algunas imágenes. De esta también tuvimos que realizar distintas opciones. Trabajamos los cielos rasos, todos estos volúmenes flotantes. Después el siguiente proyecto es Cancún Residential de Zaha Hadid en Cancún, unas torres residenciales, un proyecto particular como muy de Zaha dentro del entorno natural. La vista aérea era la más importante para mostrar la inserción del proyecto en el entorno. Y por último, el aeropuerto de México, el proyecto de Zaha Hadid, esta propuesta, mostrando toda la extensión del aeropuerto y también las vistas interiores, que eran claves para definir el funcionamiento de cada área y cómo iba a ser, sí, tanto los accesos como las distintas secciones del aeropuerto.
Era muy importante la escala en este proyecto. Era muy importante la escala, los materiales, la entrada de la luz en cada sector, cómo la forma también permitía distintas entradas de luz, distintas formas que se traducían como sombras y luces en los pisos. Todo dependía de la morfología que iba como fluyendo a lo largo de todo el terreno. Era como una forma, como una flor medio en expansión. El tratamiento de landscape adentro en la parte interior. También nosotros en todas las imágenes de aeropuertos en general es muy importante el flujo de personas, las personas que elegimos, en qué posición están, le da como un sentido de velocidad, si son lugares más estancos, si son lugares de puro movimiento. Bueno, eso está. Muchísimas gracias, qué increíble presentación, muchísimas felicidades a todos. De nuevo, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta que les quieran hacer al equipo de Metanoia. Adelante. Muchísimas gracias. Yo tenía una duda de qué tantas de las cosas las modelan, qué tantas cosas las hacen en Photoshop y qué tantas cosas las modelan, las hacen ustedes o las encuentran del internet. Berito, ¿querés contestar vos? Bueno, todo depende. Depende de muchos factores. A veces hay mucho de Photoshop, a veces no. A veces es tal cual como sale el render, se tocan algunos levels, todas esas cosas para que quede más linda la imagen, pero es así. Lo que sí, cuando uno trabaja y esto se hace por plata, no es que estás haciendo, no sé, un auto o una figura en forma personal, siempre hay que buscar lo que es tiempo y cuánto sale ese tiempo, ¿no? Entonces, si vos tenés librerías a las cuales es más barato recurrir, bueno, es mejor, hay un montón de librerías hoy por hoy, Design Connect, 3D Sky, hay millones. Y lo mismo con las cosas de Photoshop, ¿no? Nosotros tenemos cuenta en Design Connect, tenemos cuenta en AXYZ, que es todas las personas en 3D, tenemos cuenta en librerías de bancos de imágenes para hacer toda la parte de 2D. El cliente también tenemos nuestra propia librería. También tenemos nuestra propia librería. Nuestras propias librerías también. Que vamos haciendo. Ahí va, que el cliente generalmente ya da el 3D, o sea, de esto del proyecto, por ejemplo, este que estamos viendo de Saja, seguramente nos dio el proyecto en 3D. Saja hace mucho en Rhino. En Rhino nosotros lo tenemos que importar, donde tenemos manuales de procedimientos, cómo importarlo de la mejor manera y la forma más eficaz, menos pesada y que quede las curvas bien curvas y todo lo demás. Y después, obviamente, por ejemplo, ahí que uno está viendo, los aviones son de librerías comprados, pero después piden, por ejemplo, para interiores o algo específico, se pide en mobiliario, y si no hay en la web, porque es algo bien específico del cliente, se modela. Y se modela en Max. A veces se han modelado en Max y se le ha dado algunas arrugas que otras en Cibras. Todo eso depende de lo que uno quiera llegar, ¿no? Pero hay un parte de todo. Por ahí hay algunas cosas, como se habló al principio de todo, es algo más bosquejo, más algo para mostrar. Se pone mucho de Photoshop, se pone mucho énfasis ahí. Pero todo depende de con lo que uno encuentre el proyecto, que sea el proyecto y qué se va a hacer. No sé, May, si vos querés. También depende mucho del tipo de imagen. Sí, muchas veces depende del tipo de imagen. Si es una imagen más artística, generalmente nosotros lo que hacemos es tratar de buscar cuál es la identidad de ese proyecto, y por ahí el render surge más de una primera idea que es más fotográfica, o sea, es con fotos reales uno va componiendo y va imaginando qué parte del render va a formar parte de esa imagen. Entonces por ahí no hay tanto de 3D, sino que es más fotográfico. Hay muchísimas formas y tipos de
de trabajos que hacemos. Por ejemplo, cuando hacemos los recorridos virtuales, tenemos un link, no sé si Juanma lo querés mostrar mientras que estamos hablando, no sé qué pensás, Jorge. Si quieren acceder, porque nos enteramos hoy en la mañana, Jorge nos transmitió que ustedes, su trabajo final es un recorrido virtual. Con Juan pensamos que después se lo podemos dejar, le podemos dejar varios links de recorridos virtuales que podemos entregar, porque muchas veces nosotros trabajamos con confidencialidad y no podemos, pero en el caso de los que podamos, se los podemos acercar a Jorge y él se los puede compartir para que ustedes los recorran. Ahí, bueno, no hay opción, ¿no es cierto? O sea, todo tiene que verse lo más lindo posible y más prolijo para que el recorrido sea el mejor. Y hay muchos temas ahí que rever de cuestiones de iluminación, porque vos necesitas ir de un lugar a otro y se tiene que ver también la habitación por la que ingresaste al departamento, como hasta llegar al último baño, ¿no? O sea, en el caso de una vivienda me refiero. Cuando uno está planteando una escena que es solo un espacio, es mucho más fácil lograr algo copado que cuando, bueno, realmente toda la escena tiene que lograr esa calidad. Nosotros hoy día para animaciones tratamos de que salga casi una edición tan parecida a lo que es un render, ¿no? Eso lo venimos logrando en los últimos tiempos gracias a Corona. Nos permitió mejorar muchísimo nuestras calidades de animación. Fue un cambio rotundo, sí. Sí, además nos dio la posibilidad, que antes no lo hacíamos, era de entregar previos de animación al cliente, con muy poco tiempo de ese previo, en 1 o 2 días se puede hacer un previo, se puede mandarle, y estamos hablando de calidad previo y no de un wireframe o algo que esté sin material, sino el cliente ya lo entiende y lo puede captar. Lo que nos pasaba antes cuando antiguamente se mandaba en wireframe o sin materiales es que el cliente no lo entendía un montón de veces. Te decía, bueno, y la luz y esto. En cambio acá, al mandar previos y en una animación, te facilita ver globalmente esa animación. Y eso que decía Maggie en los recorridos pseudos virtuales, yo no sé si ustedes hacen eso, o hacen con Unreal o con Lumion o algo más de recorrido virtual, la última entrega, pero en los recorridos, que no sé si Juanma, ¿lo podés poner a al recorrido? Yo si no lo puedo compartir, pero Juanma me tenés que dejar. Dale, a ver. Yo ahí les compartí el link por... Bueno, eso para que lo tengan ellos. Sí, les compartí por el chat porque por ahí está más buena la experiencia de hacerlo uno, pero a ver si... Nosotros en el último tiempo estamos utilizando el software de Motiva, que es el La Llama. Se hizo el año pasado, ya ahora La Llama cambiar, por ejemplo, si uno quiere cambiar, tocar sobre el televisor, sí, se puede cambiar los colores en las paredes. Este proyecto era una unidad en el complejo de Dubai Properties en Dubai. Nosotros hicimos varios de distintos complejos habitacionales. El cliente necesitaba una unidad para poder incluir en su página y este recorrido virtual y poder venderla. Modelamos y construimos distintos departamentos. Este es un ejemplo de uno de ellos. Después Juanma les puede compartir el link del resto. Bueno, ahí lo que están viendo en la pregunta anterior que nos hicieron es que esto es 100% render. O sea, después está tocado en Photoshop la imagen general, con los ajustes de luz y demás. Incluso el fondo es un render. Claro. El fondo es un render, nosotros habíamos hecho al principio algunos renders exteriores de este complejo y utilizamos uno de ellos, construimos la parte del entorno para ponerlo de fondo en este interior que llegó el pedido después. Les puedo mostrar algún otro ejemplo. Y en este caso fue muy importante el modelado de todos los muebles interiores. Ellos algunos tenían fotos porque ya medio que los habían empezado a avanzar, los tenían avanzados y bueno, te mandaban fotos
todo lo que es los materiales de las puertas, o sea, no hay una cuestión acá en la que Metanoia pudo ofrecer un servicio, digamos, de diseño, o, bueno, básicamente fue mucho lo que el cliente pidió, inclusive ellos querían imágenes muy blancas. Nuestras primeras ideas de recorrido virtual eran un poco más, más contrastadas, un poquito más oscuras, con solamente. Eso después uno también tiene que ir adaptándose al pedido del cliente y bueno, a ellos les interesaba que se vea todo muy, muy, muy luminoso. Inclusive nos pasó con estos exteriores, el agua ellos querían así radioactiva, por así decirlo, y también va de la mano de lo que el cliente va pidiendo y va necesitando. O sea, nos pasa a veces esto, ¿no? Muy difícil a veces lograr un producto final que esté en gracia con lo que nosotros tenemos como expectativa y lo que el cliente tiene, pero en definitiva la verdad es que lo importante es que el cliente quede contento y a veces uno, bueno, tiene que rescindir su creatividad o su punto de vista en cuanto a lo visual, ¿no? Claro, porque encima al final del proyecto está el mobiliario, dieron todo exactamente como Claro, se quería. nosotros inclusive hasta habíamos armado diferentes configuraciones. Hemos imaginado inclusive que los departamentos se armaban diferentes, pero bueno. Sí, eso nuestra es, primera propuesta tenía otros muebles, nosotros lo fuimos cambiando y adaptando según ellos iban confirmando. Este es el resultado final, pero el proceso fue muy largo el año pasado. Sí. Y bueno, acá es lo que Maggie decía del tema de la luz, en que tenés que emparejar todas esas imágenes para que sea en un mismo recorrido y que quede todo armónico, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nos quedan unos pocos minutos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tardan en modelar el proyecto en sí? Mirá, generalmente los grandes estudios ya te dan el modelo armado, hecho, en 3D, pero generalmente por ahí tuvimos hace poco un modelado y por ahí 1 o 2 días, depende de la complejidad del proyecto, se toma. Pongamos un ejemplo, Vero, por ejemplo, cada uno de estos departamentos que están viendo ahora son departamentos por nosotros. Claro, cada departamento tiene alrededor, era un dúplex, ¿no? Pero cada departamento tiene alrededor de 180 metros cuadrados, o sea, 4 dormitorios, 3 baños, un living, comedor, cocina, y cada uno de los departamentos llevó alrededor de 4 días el modelado, ¿sí? O sea, ya con incorporación con el mobiliario, con todo. Sí, con todo, sí. Así que bueno, más o menos para que tengan una idea. De todos modos, cuando hacemos un proyecto que mandan ciertos arquitectos con menor definición, en general el proceso de fabricación de un render son 2 semanas promedio, y aún no haya enviado mucho modelado, siempre se termina modelando muchísimo dentro del estudio, independientemente de lo que envía el cliente, porque a veces los modelos que envían no son suficientes para una buena visualización. Entonces siempre es necesario agregarle niveles de detalle para que puedan estar acorde a una visualización, digamos, consistente, ¿no? Sí, lo veíamos en ese ejemplo de Wowa que les transmitió Flor. Si ustedes veían, inclusive el cliente mandó un modelo básico que hasta, o sea, le faltaba, digamos, hasta hacer el mirror de todo lo que era la parte que tenían diseñado. Faltaba el espejo de eso, como trabajar todo su entorno y el sistema de plantas y recorridos internos que nosotros lo tuvimos que ir haciendo. Desde que el cliente entregó el proyecto hasta que se entregaron los previos de cámara, pasaron 4 días, o sea, Metanoia en 4 días le puso ese input para poder presentar un cámara proposal que sea consistente y que se vea lindo. Esas cámaras proposal que le mostró Flor, para que se den una idea, son 4 nada más, que fueron las que después el cliente eligió, pero nosotros enviamos alrededor de 20 renders como cámara de propuesta, ¿sí? En diferentes moods, bueno. Sí, siempre empezamos desde lo macro a lo micro, o sea, a medida que vamos pasando, primer previo, segundo previo,
se va armando una vez que tiene la aprobación de la cámara, se va haciendo todo eso que decía Juan, de todos los detalles, ¿no? Esos detalles de que por ahí el cliente cuando manda, no manda el perfil de la carpintería, bueno, todo eso es lo que se va agregando y dándole ese valor agregado, ¿no? En el street, todo lo que define los detalles y hace que la imagen sea más realista. Nosotros en la reunión con el cliente, lo más importante es que podemos interpretar las intenciones que tiene el cliente y lo que realmente necesita. Y si vemos que en el pedido original de ellos no está una cámara que consideramos indispensable para poder contar la historia del proyecto, Metanovia la propone. Entonces nosotros generamos como esa cámara que consideramos clave para poder mostrar el proyecto o las intenciones principales. Buenísimo, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero les quiero agradecer, Verónica, Magdalena, Florencia, Juan Manuel, de verdad muchísimas gracias a todos. Espero que podamos continuar muy pronto la plática, la colaboración con la Universidad Iberoamericana y Metanoia. Y pues de nuevo muchas felicidades y muchísimas gracias a todos y gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por escucharnos y darnos este espacio. Estamos muy contentos y esperamos pronto poder volver a repetir algo del tipo. Es como que quede el canal abierto, Jorge, ahora que ya nos conocimos, que se sientan libres de poder comunicarse con nosotros, con inquietudes. Como dijimos, Metanoia es una empresa que forma y no somos celosos de nuestro conocimiento porque, como les comenté anteriormente, lo importante no es saber hacer un render, sino tener el arte de hacerlo. Y el arte es algo que no se puede, no es tan fácil de dar, digamos así. Así que no somos para nada celosos de compartir cualquier inquietud. Quedan abiertas nuestras líneas para que si no quedó con ganas de hacer consultas o de lo que fuese, Jorge, pienso, Juan, ¿estás de acuerdo conmigo en que nos encanta, ¿no? Luego. Tenemos gente de México trabajando con nosotros en el área de arquitectura, ¿no, Juancho? Sí, así es. Sí. Se levanta más temprano, pobre, pero bueno. Chao, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos, un gusto, éxitos. Éxitos, chicos. Gracias. En sus carreras. Estamos en contacto, gracias.